La noticia es el arrollador, el contundente triunfo de Paloma Valencia como la gran ganadora del proceso electoral de consultas del pasado domingo 8 de marzo, con más de 3.200.000 votos. Paloma Valencia se consolidó como la candidata más votada hasta el momento, la precandidata más votada hasta el momento. En Colombia ya quedaron claros quiénes van a ser los candidatos a esa primera vuelta. Bueno, esperaremos también esa inscripción formal que ya será en pocos días. La primera vuelta del 31 de mayo, Colombia acudirá a las urnas para escoger a su presidente. Este triunfo ha sido impactante, ha sido importante. La gran consulta por Colombia, además, si ustedes me pueden acompañar viendo el siguiente gráfico, obtuvo casi 6 millones de votos. Es decir, fue una gran tracción, un gran atractivo cuando los colombianos acudieron también a votar por los cupos en las legislativas, por el nuevo Congreso de Colombia que acompañará al nuevo gobierno a partir del 2026, a partir de este año. La gente se motivó para votar por las consultas, pero fue la consulta, la gran consulta por Colombia, la que obtuvo cerca del 83% de las votaciones por encima de las otras consultas. Fue el gran motivador para la votación de las consultas, saliendo elegida Paloma Valencia con muchísima diferencia frente a los ganadores de las otras dos consultas, y también si lo comparamos con el ganador de la consulta del pasado mes de octubre del año pasado, 26 de octubre del año 2025, Iván Cepeda, el candidato de Gustavo Petro, del oficialismo y de esta izquierda que no se sale del radicalismo. Paloma Valencia, gracias por atendernos aquí en este espacio de mucho movimiento, mucho trabajo. Fue un gran éxito. ¿A qué se lo atribuye? Primero, gracias, Claudia, por esta oportunidad de hablar contigo, con toda la audiencia de la noche. Yo creo que algo está pasando en el país y yo siento, Claudia, que es el momento de las mujeres, que llegó el tiempo en que las mujeres vamos a terminar de construir esa escalera que de generación en generación hemos venido heredando, de ir construyendo los derechos de las mujeres y de llegar a que una mujer gobierne este país. Yo me siento muy honrada, muy conmovida con esa votación, muy responsabilizada, con esa enorme meta que tenemos de elegir la primera mujer presidenta de Colombia. La gran consulta tiene una virtud, he escuchado de analistas y la considero, porque creo que con tantos años de experiencia el análisis político que uno genera como periodista es importante, y es la diversidad. No fue solamente un enfoque, obviamente todos los que ahí estaban compitiendo por ese cupo a la presidencia o a la candidatura presidencial aportaron visiones distintas, pero en un sentido que los unía, y es unos respetos claros a la democracia, al Estado de Derecho, a la tolerancia a quien no piensa igual. Eso fue muy, muy importante, pero también con opciones muy diversas. No todos piensan igual, pero ahí tu visión se impuso. ¿Por qué crees que fuiste elegida por los colombianos? ¿Porque creerán que estás en capacidad de abrirte también a esas otras opciones que no piensan igual, pero respetando obviamente los principios? Yo creo, Claudia, que la gran consulta es un ejercicio democrático de una enorme profundidad. La primera vez que en este país 9 políticos absolutamente distintos los unos con los otros son capaces de decir, venga, depongamos las diferencias, no le paremos bolas a las cosas en las que no nos entendemos y pensemos en el futuro, pensemos en las cosas que podemos construir. Ante un país polarizado, Claudia, uno lo que tiene que tratar es de encontrar causas que unan. Cuando usted encuentra un país que está roto, herido, que se siente mal con muchísimas cosas y que hace casi imposible que nos juntemos para dialogar, cuando uno encuentra causas más arriba sobre el futuro, sobre este país más equitativo, sobre este país sin violencia, sobre este país con una economía fraterna donde le vaya bien al trabajador, al empresario, donde le vaya bien al microempresario, al informal, a la madre cabeza de hogar, empieza a ocurrir algo. Yo siento que la consulta le da la señal a los colombianos, no de que estemos unidos, porque la unidad a veces es de uno, es de que caminemos juntos. Eso es bien importante y quiero tomar ese punto que dices, un país que ha estado enfocado en dos visiones que muchos atribuyen como a polos muy fuertes y muy opuestos.
hemos estado bajo fenómenos electorales y populares que siguen al uribismo y también que siguen a la izquierda, lastimosamente en su caso más extremo en Colombia, porque ha estado muy cercana, sobre todo en afinidades y en compañías de organizaciones criminales y sobre todo de países que han estado bajo regímenes que adoptan, que protegen a esas organizaciones criminales. Entonces, cuando el país se divide en dos opciones únicas, a veces hay quienes piensan que una de esas opciones pueda abrir la oportunidad de que ahí también entren otros grises, otros matices, es importante. Pero, obviamente, manteniendo unas claridades. ¿Cuáles serían esas claridades suyas para abrirte a otras opciones y otras visiones? De pronto que, no me gusta hablar de caricatura, que las catalogan más de centro, de pronto más liberales, podríamos decirlo. Claudia, yo creo que la gracia de una coalición como esta es que cada quien pueda hacer lo que es. Y creo que el error de la política que pretende recortar las personalidades de cada líder es tremenda, porque entonces termina uno con políticos que engañan al elector. Cuando usted decide acomodar su discurso a las circunstancias, cuando usted le exige a alguien que acomode su discurso a la moda que hay en la opinión pública, usted deja de tener líderes políticos para tener más bien una especie de modelos que desfilan ideologías que están de moda. Y lo que necesita Colombia es volver a creer. Y uno cree en lo que puede confiar, y uno confía en lo que uno puede saber exactamente qué es. Yo no soy una mujer perfecta, disto de ser una mujer perfecta, pero la gente sabe qué es lo que va a encontrar con Paloma Valencia. Soy una mujer de manos limpias, soy una mujer recia con mis principios, pero también soy una mujer que me siento a conversar con gente que no piensa como yo, que puedo llegar a tender acuerdos. Lo hice en el gobierno Santos, cuando estuvimos en todo el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. Me derrotaron en muchos puntos, pero ahí, en esas leyes, quedaron muchas cosas que yo defiendo, que defendí y que defiendo actualmente. Como por ejemplo una para recordarle hoy... La presunción de inocencia para la fuerza pública. Cuando la JEP fue concebida, Claudia, se estableció como un gran tribunal de culpables. Y entonces lo que decían era, todo el que llegue a la JEP es culpable y por lo tanto pues ya no tiene presunción de inocencia, lo cual no era cierto en el caso de la fuerza pública, porque usted tenía personas que estaban siendo judicializadas con la justicia ordinaria y que para poder obtener los famosos beneficios que había en el acuerdo tenían que someterse a la JEP. Y la pretensión de la JEP era que no hubiera presunción de inocencia. De hecho, gran parte de la crítica que yo tengo es, en la ley, yo, con votos en el Congreso, después de una gran discusión con el gobierno Santos, el ministro Rivera, en aquel momento, logré introducir modificaciones que reconocían la presunción de inocencia. Pero esa presunción de inocencia no se refleja en el resto del proceso, porque yo no tuve tiempo de construir una nueva ley. Y luego, entonces, empecé un gran trabajo sobre esa materia. Hoy tenemos un proyecto que pretende modificar la JEP. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, la Corte Constitucional pueda revisar el cumplimiento de esa presunción de inocencia. Usted dirá, Paloma, ¿y eso tiene sentido? Tiene sentido para esos militares que hoy están, en mi opinión, siendo judicializados, violándole los derechos humanos, porque la doble instancia, la doble conformidad y la presunción de inocencia no son un capricho de Paloma Valencia, son la esencia de los derechos humanos. Entonces, luego me senté con Petro, el gobierno Petro, negociamos, suena como, pero nos sentamos a tratar de concertar la paz total. No hubo acuerdo, pero hubo muchas cosas que ellos eliminaron porque consideraron que yo tenía razón. Luego, la jurisdicción agraria, fueron conversaciones de muchísimos meses, Claudia, hasta que sacamos un texto concertado del gobierno Petro, que yo voté y votó mi partido. Entonces, luego vino la estatutaria de educación, donde el gobierno quería eliminar el ICETEX, lo defendimos. Defendimos el ICETEX, defendimos Colfuturo, defendimos los colegios en concesión, el derecho a tener esos programas de subsidios a la demanda, Serpi lo paga, Generación E. Finalmente llegamos a un acuerdo.
luego de un paro de FECODE el acuerdo se cae, pero fueron muchas semanas de sentarnos, de conversar y de tratar de lograr que cuando sacamos una ley, quepamos todos. La visión de los que quieren defender solo la educación estatal y los que creemos que la educación tiene que ser mixta y que el ciudadano escoja. Yo creo que de eso es de lo que se trata el quehacer político. Yo no cedo en mis principios, pero sí encuentro que cuando uno baja en los problemas, Claudia, cuando vamos al inciso, al artículo, somos capaces de llegar a acuerdos. Y usted ha hecho un trabajo obviamente reconocido por todo el mundo, incluso por detractores, muy juicioso en el Congreso, como senadora. Quiero leer un Twitter y me lo muestran por favor en pantalla de Paloma Valencia, de hace unas pocas horas, que decía: queremos seguir honrando esa visión de la gran consulta, que es una visión de poder, de poner cosas que nos diferencian para aprender a caminar juntos, para poder sumar, para poder convocar a los colombianos a las soluciones concretas de los problemas graves que tenemos. ¿Ha habido momentos, épocas, o consideras que en el uribismo ha habido radicalismo o mucho radicalismo? Yo no creo que uno pueda hablar de radicalismo. Lo que pasa es que cuando uno vuelve a mirar hacia atrás, yo creo que se cometieron errores por parte del gobierno de turno en ponernos unos títulos que eran muy difíciles de llevar. Enemigos de la paz, guerreristas, los que les gusta la guerra. Fueron momentos difíciles, Claudia, porque aquí todos queremos vivir en paz. Yo quiero contarle, yo he trabajado por la paz de este país desde la Comisión de Derechos Humanos, desde la Comisión de Paz, en cada debate que hemos estado discutiendo el Código Penal, las reformas carcelarias, el Estatuto de Policía. Aquí lo que hemos querido es construir la paz. Lo que pasa es que hay caminos distintos. Hay quienes creen que para construir la paz uno tiene que firmar papeles con la delincuencia, o lo que quiere este gobierno, que para construir la paz uno tiene que implementar esas políticas que copiaron de México, donde uno se supone que tiene que convivir con la criminalidad, hasta que la criminalidad se pone brava y pasa lo que pasó, que se toman las ciudades, los aeropuertos, la gente tiene miedo. Yo he defendido una visión de que Colombia tiene que luchar contra la droga, porque la droga es el motor, la financiación de toda la violencia en este país, junto a la minería criminal, distinta de la minería pequeña. Y por eso, si a mí me preguntan, Paloma, ¿cómo te sientes tú frente a la paz? Como una gran luchadora de la paz, porque la paz, en su concepto más básico, es la seguridad. La seguridad para poder tener libertades. Quisiera que repasáramos nuevamente las cifras de este domingo. Paloma Valencia se convierte en la mujer más votada en la historia de Colombia, esta vez a través de esta consulta para escoger candidato a la presidencia. Obviamente el camino es largo, de aquí en adelante falta la campaña, porque este fue el pitazo inicial, pero quiero que comparemos la votación de Paloma Valencia con el candidato oficialista que hasta el momento ha sido el preferido en las encuestas, que es Iván Cepeda, el candidato del petrismo. Jorge Adrián Orozco nos presenta el gráfico en la pantalla porque es interesante comparar la consulta. Estamos hablando de dos polos en los que ha estado el país, pero estamos hablando de una gran consulta que trajo a todas esas otras personas que, al no ser parte del centro democrático o que comulguen abiertamente con el uribismo o que tienen serias diferencias con el uribismo, pudieron concentrarse por el bien de un país que necesita tener una alternativa real. Jorge Adrián. Claudia, televidentes, buenas noches. Vamos a nuestra pantalla con las cifras para recordar cómo quedó esta votación en comparación con la consulta del Pacto Histórico del año pasado. La candidata Paloma Valencia, ella logró en total 3.236.286 votos, mientras que el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, en la consulta de octubre 26 de 2025, obtuvo 1.542.012 votos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en votos individuales hay una diferencia de Paloma por encima de Iván Cepeda en 1.695.274 votos. Ahora veamos la diferencia en votos generales de ambas consultas. Mientras que la gran consulta por Colombia obtuvo un total de 5.857.395 votos, la consulta del Pacto Histórico de octubre de 2025 obtuvo 2.754.622 votos. Para una diferencia, ojo a la cifra, muy diciente
3.102.773 votos, Claudia. Es la diferencia que obtuvo por encima la gran consulta por Colombia este 8 de marzo frente a la del pacto histórico, la del oficialismo, que se celebró en octubre 26 de 2025. El éxito electoral de la gran consulta por Colombia refleja el respaldo de quienes desde la oposición al gobierno Petro han sido el muro de contención de la izquierda radical. Modelo cuyas banderas hoy enarbola precisamente el candidato Cepeda, un candidato abiertamente afín a sistemas tiránicos, represivos, dictatoriales como el de los Castro en Cuba o el chavismo, madurismo en Venezuela. En su cercanía ideológica a estos regímenes, Cepeda también es conocido por respaldar y defender a históricos cabecillas de grupos narcocriminales. Recordarán ustedes, ejemplo, las FARC, que supuestamente habían acogido el Pacto de La Habana con el presidente Santos de 2016, pero que seguían delinquiendo. Vemos las imágenes: Jesús Santrich, Iván Márquez, resultaron nuevamente armados bajo el amparo de la dictadura de Maduro. Casos muy claros, ahí los vemos. Los jefes narcoterroristas, Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes luego se fueron a fundar la autodenominada Segunda Marquetalia, protegidos, amparados bajo el régimen del chavismo y madurismo en Venezuela. Es que, por supuesto, Jesús Santrich va, como lo ha hecho durante este año que ha transcurrido, a cumplir con su deber de comparecer ante la justicia. No ha hecho otra cosa en estos meses. Ha estado más de un año en la cárcel La Picota, se ha sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz y en el día de ayer, junto a sus abogados, ha ido a la Corte Suprema de Justicia para decir que va a cumplir con su deber. Candidata Paloma Valencia, en un momento muy crítico para Colombia, en el que más de 700 municipios tienen influencia o control de organizaciones criminales, el crecimiento exponencial de los cultivos de hoja de coca, de exportación de cocaína, en un momento en que el reclutamiento, por ejemplo, de niños está en un punto histórico, los niños indígenas con registros de intentos de suicidio para no ser reclutados, un drama en zonas de Colombia frente a esta situación tan terrible de estar la vida en juego todo el tiempo. ¿Qué vieron, cree usted, los colombianos en ese muro de contención que ha sido el Centro Democrático frente a esta situación? Pues lo primero, Claudia, es que yo creo que nosotros fuimos una oposición constructiva durante todo este tiempo. Yo creo que no son uno ni pueden ser muchos los debates de control político en el que citamos a este gobierno desde el principio a mostrarle los riesgos que llevaba la paz total. Y yo entiendo, Claudia, que usted pueda estar cegado ideológicamente y que diga, este es el camino. Pero yo sí quiero recordar que aquí en los debates de control político yo le empecé a señalar al gobierno cómo los municipios cercanos a las zonas cocaleras empezaban a tener máximos históricos de homicidios. El gobierno insistía en que en el Cauca no estaba pasando nada. Todas las respuestas del ministro era que yo estaba confundiendo las cifras, que la paz total no había traído sino paz al departamento del Cauca. Las cosas empiezan a pasar mucho más agresivamente. Suspenden esas zonas de distensión que crearon en todo el país. Usted lo recordará, en el departamento del Cauca, sin efectividad. La realidad del departamento del Cauca, Claudia, es que tenemos 5 secuestros diarios en la vía Popayán-Cali, secuestros express. ¡Ay! Secuestros express, que tenemos además una cantidad de reclutamiento. Cada 20 horas reclutan un niño en Colombia y la gran mayoría es en el departamento del Cauca. Usted lo decía, niños indígenas, personas que están siendo hoy asaltadas en sus pueblos, en sus casas, la violencia de los atentados terroristas sobre los pueblos, sobre las estaciones de policías, la situación de Nariño, donde los alcaldes les piden parte del presupuesto general de la nación, pensando en irse a vivir otra vez a Pasto. Creo que aquí tenemos una situación sumamente dramática y el papá de todo esto es la paz total, creada por el senador Iván Cepeda y hoy candidato. Paloma,
el tema de ser madre, tener un hijo, usted es mamá de una pequeñita muy linda, ¿en qué acerca en sensibilidad al tema de los niños que están bajo esas circunstancias que estás describiendo en Colombia? Veíamos a tu hija ahora, se nos fue incluso la luz porque ahí pasó y con la puerta se fue el cable, pero esa sensibilidad de tener un hijo frente a la realidad de estos niños en Colombia que están ante ese riesgo permanente de ser arrebatados de sus familias, que ya de por sí vulnerables, porque por lo general son campesinos con dificultades, y se los llevan. Claudia, yo creo que ese es uno de los dramas más horribles que uno puede vivir. A mí me pasa como un corrientazo de preocupación, de dolor, de impotencia, que es lo que yo siento. Yo saqué el proyecto de ley de alertas tempranas, que incluía todas las alertas en torno a cuando un niño campesino falta al colegio, porque esa es la primera señal. Claudia, yo le quiero contar que a mí me han buscado familias del departamento del Cauca a contarme lo que está pasando. ¿Sabe cuál es la amenaza? Si usted denuncia que nos llevamos un niño, venimos por los demás. Entonces la gente no puede denunciar. Tengo ¿hay subregistro entonces? Claro que es un subregistro tremendo. Sí. Por eso la advertencia del profesor es la más importante. Este gobierno, yo fui a decir, por favor, implementemos el sistema de alertas tempranas. Es más, no solamente no lo implementaron, sino que destruyeron lo poquito que se había construido en el CEPRUNA para la detección temprana del reclutamiento, la formación, la cacería de las páginas web donde capturan a los niños, la concientización en el aula de clase de cada niño, diciéndole, cuidado, a usted le pueden salir ofertas que le prometen una vida maravillosa, llena de cosas, y en realidad lo están reclutando. El descubrimiento de las fosas comunes de los niños en el departamento del Cauca. Y este gobierno, como si no fuera con ellos, como si esto no tuviera nada que ver con lo que están haciendo con su paz total. Aquí lo que hay es una indolencia frente al pueblo colombiano, una incapacidad de aceptar que estaban equivocados filosófica e ideológicamente, y una absoluta casi complicidad. Yo le digo, Claudia, que uno puede equivocarse, pero cuando los resultados empiezan a salir y usted empieza a ver que lo que usted propuso no funciona, lo que es humano es corregir. Lo que muestra corazón, lo que muestra compromiso es que usted corrija. Pero cuando usted sigue que las cosas sigan por ese curso, sigue dejando que maten, que recluten, que no pase nada, usted se hace cómplice. Paloma, ahora que ronda la niña, tu chiquitica, yo también tengo hijos, también niños, uno sí tiene una sensibilidad como mujer, yo creo que muy afinada. Yo no digo que los hombres no lo sientan, porque también me consta, sobre todo cuando tenemos esposos que están en esta misma dinámica de ayudarnos a crecer a los hijos, pero uno tiene una resolución muy determinada a la hora de defender a los niños. Eso pasa a las mujeres. Yo te quiero contar una cosa porque lo he escuchado. En épocas de problemas fuertes de seguridad en el país, de necesidad de mano dura frente al crimen, ¿por qué los colombianos votarían por una mujer? A mí me lo plantean, no sé, porque Paloma es mujer y ahora se requiere es mano dura, y pues no sé si sea el tiempo para una mujer en estas épocas. Incluso cuando se habla también de otras diversidades, de alguien que puede ser LGTBI o gay en medio también de una campaña. ¿Usted qué piensa de eso? Claudia, lo primero que yo quiero decir es que no se les olvide que la ministra de la Seguridad Democrática del presidente Uribe fue Marta Lucía Ramírez, mujer. Y con ella se dieron las mayores conquistas en materia de seguridad. Que la seguridad después siguió y llegaron hombres. El trabajo inicial de la seguridad democrática lo hizo una mujer, Marta Lucía Ramírez. Pero además, yo sí quiero plantear lo siguiente, esa idea del sexo débil. Yo creo que esa es una idea que tiene mucho de prejuicios. Yo creo que no hay nadie más fuerte, más resiliente que las mujeres, y en especial la mujer colombiana. Yo quiero que los colombianos se den cuenta, 35% de los hogares de este país son madres cabeza de hogar solas, sacando adelante sus familias, la gran mayoría en pobreza. El 56% de los hogares de este país los sostiene una mujer. A esas mujeres que les digan que ellas son débiles, que les digan que no somos capaces de hacer las cosas. No, este país tiene que reconocer el baluarte de la mujer colombiana, lo que esa mujer ha hecho y lo que es capaz de hacer. Yo digo
que me muestren un opositor, hombre de Petro, que haya hecho la mitad de lo que yo he hecho en este gobierno para detener las cosas que han hecho. Es que el discurso es fácil, lo que es difícil es hacer las cosas, y las mujeres hacemos las cosas. ¿Y usted de mano de hierro? Yo soy de mano de hierro, pero de corazón grande. Yo soy muy férrea en mis principios y en mi capacidad de exigir y de comandar y de organizar. Pero soy una mujer con la que se puede hablar todo el tiempo. Yo no tengo restricciones, no tengo imposiciones mentales y estoy siempre lista para que me digan, Paloma, aquí te estás equivocando, y si me lo demuestras, corregir inmediatamente. Porque yo creo que el ejercicio político es ese, es uno poner a prueba e ir buscando cómo son los mecanismos para que las cosas pasen. Y yo por eso estoy casada con una persona que no piensa como yo. Tengo muchos amigos que son petristas y que me llevan la contraria desde por la mañana cada vez que me ven, porque yo sí creo que el diálogo, la diferencia, fortifica las posiciones, ayuda a corregir, a enmendar, a poder encontrar caminos que solucionen los problemas, porque esto no es de discursos, esto es de soluciones. Me encanta que tenga amigos petristas, que le hagan el pulso. Me tiene que dar la fórmula porque muchos de mis amigos petristas decidieron ni volverme a hablar, aunque yo los adoro. Eso tiende a pasar, pero bueno, luego lo hablaremos. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Es una conversación con Paloma Valencia, la candidata a la política, ustedes la conocen bien. Aquí también estamos hablando del ser humano. Quiero mostrárselos, porque es importante conocer a la gente por la que uno va a votar, o posiblemente votaría, o quizá no votaría, pero qué bueno conocerlo antes de tomar la decisión. Ya regresamos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. En la noche estamos en conversación con Paloma Valencia, la mujer ya candidata a la presidencia de Colombia. Fue la ganadora en su consulta. Hay otras mujeres que también en su consulta ganaron al interior precisamente de su consulta, pero es que el triunfo de Paloma Valencia fue muy contundente. Fueron más de 3.200.000 votos y una consulta que atrajo a cerca de 6 millones de votos. Y ahora la gran expectativa, y esa es la noticia y el punto clave, es quién será la fórmula vicepresidencial. Ya los otros candidatos empiezan a mostrarlas ante la opinión pública. Jorge Adrián. Claudia, aquí tenemos en nuestra pantalla las fórmulas que ya comenzamos a conocer, por lo menos hasta el día de hoy. Ayer el candidato oficialista del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció a la senadora indígena Aida Quilcue como su fórmula vicepresidencial. Luego, el candidato Abelardo de las Priella, del Movimiento de Defensores de la Patria, anunció al exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, como su fórmula vicepresidencial. Y la expectativa recae aquí, Claudia, en tu entrevistada hoy en el programa La Noche, en Paloma Valencia. La expectativa recae sobre todo en un nombre. ¿Qué va a pasar con Juan Daniel Oviedo, que junto a Paloma fue el fenómeno electoral el domingo, que sacó más de 1.200.000 votos? Bueno, Juan Daniel Oviedo, entre varias opciones para esa vicepresidencia, hoy habló precisamente con Paloma Valencia. Veamos qué dijo. El objetivo es que, como resultado de la gran consulta por Colombia, ella pueda ser presidenta de Colombia porque es la ganadora de esa coalición. Aquí, como lo decimos coloquialmente, no vamos a voltear la arepa ni buscar vicepresidencias en otros movimientos políticos. Aquí lo que queremos es tomar la mejor decisión para que esta conversación, Paloma Oviedo, que tiene un punto sensible para el país que no podemos desconocer, y es que hoy la gente sí quiere la paz y que no sigamos hablando de cómo rehacer un acuerdo de paz que suscribimos hace 10 años. Paloma, estuviste conversando con Juan Daniel Oviedo, quien sacó la segunda votación muy alta, 1.200.000 votos. Lo consideramos que le fue muy bien, obviamente, pues arrasó por encima de los otros ganadores de las otras consultas, pero hasta triplicó. ¿Qué pasó en esa conversación? Bueno, no, Juan Daniel primero es un hombre maravilloso, es un profesional impecable, ha sido un candidato excepcional. Tuvimos una conversación muy franca, querida Claudia, porque yo vi sus entrevistas del día de ayer y me pareció que él no se sentía cómodo en este proceso de hacer una fórmula conmigo. Y pues ahí conversamos sobre ese tema,
él no tiene la obligación de ser mi fórmula, como yo no tengo la obligación de que él sea mi fórmula. Hay muchas maneras de apoyar que son adicionales, y aquí lo que es importante es que uno esté en un proyecto político tranquilo, que uno pueda hacer lo que uno es. Pero yo creo que una de las cosas más importantes en la política es que tú honres el mandato de tus electores, que tú nunca los engañes, que nunca les digas cosas que tú no eres. Y yo creo que eso es muy importante, y esa fue la conversación que tuvimos sobre si él quería que yo considerara su nombre o no, porque mi impresión después de las entrevistas es que él prefiere apoyarme desde otros lados. Él quedó de pensarlo y de conversarlo conmigo. Nosotros tenemos otros 5 nombres en salmuera, como dicen, y estamos evaluando cuál puede ser un coequipero que queremos que sea distinto a mí, que honre esa premisa de podemos construir entre distintos, podemos construir entre lo que no está totalmente de acuerdo, porque el país tiene que poder sobreponer muchas heridas, muchas dificultades para poder pensar en cosas que sí podemos hacer, solucionar la pobreza, generar crecimiento económico, cuidar la seguridad y cuidar a los colombianos, sacar las madres cabeza de hogar adelante. Es decir, tenemos un montón de agendas que nos pueden convocar, y yo quiero que la luz esté puesta ahí, en lo que podemos hacer hacia el futuro. Eso me hace pensar que hay puntos que no se negocian. Es decir, si vamos a pensar en el futuro de Colombia, en ese futuro de Colombia, ¿qué es prioritario entonces en la agenda de Paloma Valencia, en esa visión de tener esa fórmula vicepresidencial? Y también le quiero preguntar abiertamente, ¿y usted se siente cómoda con Juan Daniel Oviedo ya después de estas conversaciones? Yo quiero mucho a Juan Daniel. Sí. Individualmente, yo siento que coincidimos en muchísimas visiones del país y que nos entendemos muy bien. Pero yo entiendo que ser vicepresidente es una tarea difícil, porque es ser coequipero de un proyecto que no necesariamente es el tuyo. Y eso implica una cierta capacidad de jugar en equipo, de estar dispuesto a acompañar cosas aunque no sean las que tú propusiste. Yo creo que eso no es una decisión fácil, y yo creo que Juan Daniel se la está tomando en toda la dimensión que eso implica. Y me parece que es perfecto, porque quienes nos tomamos las cosas en serio tenemos que hacerlas en serio. Y creo también que lo que necesitamos aquí es mostrar eso, es que podamos, a pesar de las diferencias, soñar un país donde esas diferencias son menos importantes y donde hay unas cosas tan grandes que nos mueven. Yo, por ejemplo, tengo una obsesión con el tema de informalidad. Yo no quiero a los informales dedicados a que los extraiga el gota a gota, extorsionados. No quiero a los informales trabajando todo el día para ganarse menos de un salario mínimo. Para mí esa es una obsesión. ¿Cómo los vamos a empujar? ¿Les vamos a dar crédito? ¿Los vamos a sacar adelante? Yo tengo una obsesión con la madre cabeza de hogar, Claudia, porque yo como mujer he visto esas mujeres en esa lucha. Las he visto cada vez que llego a un pueblo de Colombia. Yo llevo 12 o 13 años recorriéndome este país, en municipios, hablando con todo el mundo. Cuando me cuentan que el ICBF, además de lo difícil que tiene la vida, viene a decirles que les va a quitar los niños. Tenemos que pensar en ellas, hacer las reformas necesarias, cuidar a esa mujer, no dejarla azotar de la vida, cuando aquí tiene que haber un Estado que esté con ella. Yo saqué ese proyecto que se llama Estado Contigo, porque después de ese dolor que yo recogí en esas visitas, dije, aquí hay que crear el sistema de los electrodomésticos para las mujeres. Una mujer, Claudia, que no tiene una estufa de gas, tiene que gastarse 8 horas a la semana recogiendo leña, 1 hora diaria prendiendo el fogón y fumándose todo ese humo. 350.000 mujeres enfermas de EPOC en este país. Luego usted pasa, una mujer que no tiene una lavadora, tiene que gastarse 8 horas a la semana lavando la ropa de su familia. Con agua fría, además. Mientras la gente ve el es. partido o sale el domingo a sí. hacer cualquier cosa, la mujer le toca lavar. ¿Cómo no va a haber una política que le ayude a esa mujer a que esas labores no le cuesten su tiempo de descanso? Aquí tenemos que tener un Estado que esté con la mujer colombiana. Y yo tengo unas obsesiones con nuestros jóvenes,
Para mí, por ejemplo, lo más importante de la educación de mi hija es la educación, es la calidad de la educación que está recibiendo. Cuando yo veo los resultados de la evaluación de los colegios colombianos, me da furia. Es que yo no puedo decirle que no me da otra cosa, me da furia. ¿Cómo que entre más pobre es usted, peor es la educación que reciben sus hijos? Es que la educación tiene que ser todo lo contrario, la mejor educación para los niños más pobres, para que les abra opciones, para que les dé oportunidades. Aquí tenemos que ponernos las pilas en eso. Luego, yo pienso en esos 2.4 millones de pelados en este país, Claudia, que no estudian, que no trabajan, que la vida se les está yendo sin realizar su sueño vital. Aquí el Estado tiene que actuar. ¿Dónde están los programas de emprendimiento para ellos? El Capital Semilla. ¿Dónde los programas gratuitos de formación en tecnología, el subsidio del Internet y la conectividad? Aquí tenemos que ponernos en la tarea de ayudar a que cada colombiano tenga ingresos dignos y realice en libertad el sueño de su vida. ¿Y con qué tipo de vicepresidente entonces estás como pensando, soñando? Yo creo que alguien que sea diferente a mí, para que podamos empezar a aprender a caminar juntos. Yo entiendo que eso no lo hemos hecho en Colombia y que es difícil. Supone retos, porque para mí sería más fácil buscarme un coequipero muy parecido a mí. No tendríamos ni un sí ni un no. ¿Y qué piensan los que ya escogieron los otros candidatos? Antes, yo sí quiero mostrar unos videos, Jorge Adrián, de la fórmula de Iván Cepeda, de Quilpué. Claudia, importante saber quién es la fórmula vicepresidencial del candidato del Pacto Histórico, que la anunció ayer, la senadora Aida Quilpué. Veamos aquí. Quilpué es una líder muy conocida en el departamento del Cauca, es lideresa del pueblo Nasa en el departamento y también ocupa actualmente en un periodo legislativo como senadora indígena. El pasado 10 de febrero fue víctima temporalmente de un secuestro presuntamente a manos de disidencias de las FARC. Y aunque dentro de sus comunidades es reconocida por su trabajo como consejera del Consejo de Indígenas, bueno, también ha sido objeto de fuertes críticas. Varias personas a través de redes sociales han recordado el rol protagónico que Aida Quilpué tuvo, por ejemplo, en situaciones como los bloqueos de la minga indígena que paralizaron la vía panamericana en los denominados estallidos sociales de 2019 y 2021. Manifestaciones que, recordemos, terminaron infiltradas por violentos, convertidas en bloqueos criminales e incluso en ataques contra la fuerza pública. Y además, Quilpué, varios ciudadanos le han recordado a la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda ese bochornoso y cuestionable episodio del 15 de agosto de 2025. La caravana de la senadora fue requerida por un grupo de militares en la vía entre Popayán y La Plata, Huila. Ella respondió de una manera airada, recuerden. ¿Por qué me siguen así? Si ustedes son los que me tienen que brindar la seguridad. No, madre, lo que pasa es no. ¿Qué pasa? Qué pena, pero no. Claudia, son algunas de las críticas, los cuestionamientos que hoy le recuerdan a Aida Quilpué, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Gracias. Gracias, Jorge. Candidata, cuando uno ve esta actuación de una senadora, en vez de ponerse al lado de la fuerza pública, atacando a la fuerza pública, y genera ese ejemplo ante los demás, ante los colombianos, ante su propia comunidad, ¿ay, qué está pasando? Vea, a mí me queda muy difícil decirle algo que yo no pienso de la senadora Aida Quilpué. Es una mujer caucana. Y yo tengo que honrar mi caucanidad y la de ella y las discrepancias ideológicas que tenemos. Ella tiene una historia con la fuerza pública difícil porque su esposo fue asesinado y yo a ella la considero una mujer valiente. Es una mujer con la que yo no estoy de acuerdo en casi nada. Ella pertenece a una organización que promueve los bloqueos de la carretera, que han quebrado al departamento del Cauca y que además han venido ejerciendo lo que ellos llaman la recuperación de tierras, que yo denomino invasión de tierras, que ha llevado a que en el Cauca nadie quiera invertir, nadie quiera sacar adelante ese departamento. Sin embargo, yo quiero reconocerle a ella la valentía que ella tuvo de hacer una reunión conmigo, con los invasores y con lo que ella llama los recuperadores de tierra. Es la única reunión, Claudia, que se ha hecho en este país para que habláramos cara a cara de un problema de caucanos.
Yo a ella la respeto, me parece que es una mujer valiosa, pero yo le digo una cosa, no le tapa los pecados a Iván Cepeda, porque es que el Cauca hoy es un territorio de terror por cuenta de la paz total de Iván Cepeda. El reclutamiento de los niños indígenas que ella sale a rescatar con enorme valor se debe a la paz total de Iván Cepeda. Los 5 secuestros diarios que tiene mi departamento en la carretera Popayán-Cali se deben a la paz total. Las tomas de los pueblos, las voladuras de las estaciones de policía, el asesinato de los caucanos se deben a la paz total. Yo le digo una cosa, yo como caucana siento que lo que Iván Cepeda le ha dado al Cauca es solo dolor y lágrimas, y que ese departamento que le vota con tanto entusiasmo al pacto histórico tiene que hacer un alto en el camino y replantearse. Vamos a hacer otra pausa comerciales. Cuando regresemos quiero que hablemos de las políticas de Donald Trump frente a la región, el despliegue en el Caribe, todos los ataques a las narcolanchas y cuál sería precisamente ese mensaje en caso de que usted sea presidente a quien ha llegado a poner el orden mundial en otra perspectiva, podemos decirlo, un cambio, porque el orden mundial ya está en otro desordenado, pero él llegó a poner en medio de ese desorden una perspectiva muy clara, que a muchos les choca y bastante, otros le están aplaudiendo. Ya regresamos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Candidata Paloma Valencia, estamos en un punto muy delicado de geopolítica, están las cosas reacomodándose y Donald Trump está jugando un papel absolutamente protagónico en la región. El despliegue en el Caribe, los ataques a las narcolanchas que para Gustavo Petro son pobres campesinos, la extracción de Nicolás Maduro. Si usted llega a ser presidente, ¿cuál sería ese mensaje o ese trabajo conjunto con la administración de los Estados Unidos en cabeza de Donald Trump? Claudia, yo quiero ser absolutamente clara en esto. Nosotros le debemos nuestra democracia a los Estados Unidos. Sin el Plan Colombia del presidente Pastrana, que fue, yo creo, uno de los logros más importantes de nuestra historia, y su implementación posteriormente por el presidente Uribe, traducida en la seguridad democrática, los grupos criminales de este país habían derrocado el Estado. Este era un Estado fallido. Eso hay que recordarlo. Las delicias, Patascoy, el miedo, las carreteras, la toma de pueblos todos los días, el asesinato permanente de colombianos, 30.000 secuestros en un año. Nosotros no teníamos país. El Plan Colombia, que lo financió los Estados Unidos, significó que con la fuerza pública de este país nosotros tuviéramos la capacidad de derrotar los grupos ilegales, y ahora con el narcotráfico. Nosotros queremos un nuevo Plan Colombia, ojalá incluyendo estados europeos que también son corresponsables en el tema del consumo, pero la democracia de este país necesita una nueva capacidad para quitarle los ingresos a los ilegales. Hoy los ilegales, Claudia, tienen más plata que todo el presupuesto general de la nación para la defensa. ¿Y cómo sería esa relación con Trump? Fluida, porque nosotros lo que creemos es que el presidente Trump tiene claro que no le gusta el narcotráfico ni el terrorismo, a nosotros tampoco. El presidente Trump entiende que la política contra el narcotráfico y el terrorismo es de mano dura, persiguiendo la criminalidad, nosotros también, pero de corazón grande, con el campesinado. A los caucanos, a los nariñenses, a la ciudadanía del Catatumbo, del Putumayo, que hoy está en cultivos ilícitos, no tengan miedo. Si Trump la llama, ¿usted qué le diría? Yo le diría, presidente, lo necesito aquí, aliado, para que volvamos a entrenar la fuerza pública, volvamos a tener inteligencia y para que me ayude con plata para el equipamiento y para la nueva política antidrogas que va a tener este país, que tiene que ser una política que derrote el narcotráfico, que lo disminuya. Cuando uno dice derrote, entonces la gente dice, va a acabar con toda la droga del país. No, eso es imposible porque mientras haya consumo. Pero la pregunta es la proporción sobre el PIB que usted tiene, claro, la cantidad de recursos que tienen los ilegales para comprar armas, drones, para tomarse nuestros pueblos. Uno tiene que reducirle los ingresos, fortalecer la fuerza pública y tener una política obligatoria, forzosa para el campesinado, pero generosa con ellos.
Candidata Paloma Valencia, hay un tema muy sensible en Colombia que es el de la salud, que tenía problemas el sistema de salud, sin duda, pero que se deterioró de manera profunda en este gobierno. ¿Cuál es ese punto importante suyo en el tema de la salud? Y si buscaría un vicepresidente que tuviera una fórmula, que tuviera esa experiencia y quisiera ayudar a restablecer ese servicio esencial para los colombianos. Claudia, yo creo que Colombia hoy tiene dos problemas dolorosísimos: la inseguridad y la salud. Hoy están pasando cosas que no pasaban antes. Los colombianos muchas veces dicen, no, pero es que el sistema anterior era muy malo. Tenía defectos, por supuesto, pero fíjense que hoy están pasando cosas que antes no pasaban. Hoy los colombianos no tienen medicamentos. Hoy los colombianos que tienen cáncer no les dan su tratamiento. La gente con cáncer se está muriendo, la están mandando a la casa a que se muera. Y cuando la gente se muere dicen que la culpa es de la mamá. No, 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 la culpa es del gobierno. Petro se creerá poeta, pero no tiene corazón. No tiene corazón al haber dejado la paz total, como yo les decía, avanzar, destruyendo la vida de los colombianos y destruir el sistema de salud. Usted podría estar convencido que el sistema anterior era pésimo. Estaba en su derecho. Pero una vez usted interviene y controla el sistema y empieza a ser muchísimo peor, 100% más de quejas, 100% más de tutelas, la gente muriéndose, no hay medicamentos, lo lógico es que usted corrija. Es que usted corrija, Claudia, que usted diga, señores, me equivoqué, voy a hacer las cosas al revés, voy a devolver. Y usted lo que hace es decir, la nueva EPS quebrada, que no tiene atenciones, que la gente no tiene medicamentos, que ¿y sabe qué dice Petro? Voy a meterle 3 millones de colombianos más para que los manden también a morir a la casa. Eso es un hombre sin corazón. ¿Cuándo nos va a contar la fórmula vicepresidencial? Pues en estos días, porque tengo que escribir el viernes. Sí me gustaría una persona que tenga experiencia en salud y que tenga mucha experiencia en cosas de esas que tenemos que hacer. Yo quiero un vicepresidente que sea diferente, pero que quiera ser coequipero, que crea conmigo en que construir entre diferentes es posible, porque yo lo siento y creo que millones de colombianos lo sienten así. Candidata Paloma Valencia, volveremos a hablar. Espero que pronto. Sí. Gracias, Claudia, por esta enorme oportunidad de conversar contigo, con tu audiencia, darles las gracias, decirles que tengo el corazón grande de gratitud, que no tengo sino gratitud y amor por mi país. Si yo llego a la presidencia, como espero serlo, a ser la primera mujer presidenta, quiero darle un mensaje a los petristas. Los voy a querer tanto como quiero a los uribistas, porque mi propósito es ser presidenta para todos los colombianos sin distingo y poder construir un país donde todos podamos cambiar. En la noche seguiré encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Muy amables.